presentamos Tiempo de Dios con el pastor Ezequiel Molina Hijo. Una palabra de fe que puede transformar. Ezequiel capítulo 18, verso 1. Dice la escritura, voy a leer la versión, la Biblia de las Américas. Y vino a mí palabra del Señor diciendo: ¿qué queréis decir al usar este proverbio acerca de la tierra de Israel? Que dice: los padres comen las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen dentera. Vivo yo, declara el Señor, que no volverán a usar más este proverbio en Israel. He aquí, todas las almas son mías. Tanto el alma del Padre como el alma del Hijo mías son. El alma que peque, esa morirá. Amén. Pueden tomar asiento. Hace unos 7 años me tocó hablar sobre este tema y el Espíritu Santo me lo recordaba ayer cuando lo puso en mi corazón. Y a veces los que somos predicadores frecuentes no queremos a veces ni siquiera volver a referirnos a algo que ya hemos dicho porque consideramos que ya lo dijimos, que ya lo comunicamos. Pero fue clara la intención del Espíritu Santo mientras pedía dirección a que hiciéramos referencia o habláramos sobre la responsabilidad individual que cada persona tiene por el pecado. Desde el capítulo 3 de Génesis, cuando el hombre pecó, es evidente el afán que los seres humanos presentan por evadir la culpa o la responsabilidad que tienen sobre sus actos. Muchos debates se han dado en el ámbito jurídico, en el ámbito de la psicología o el estudio de las conductas de los seres humanos para manejar la culpa. Los seguidores de Sigmund Freud ven la culpa como un conflicto psicológico que se genera a partir de conceptos que hemos asumido de manera individual, dando pie o dando la posibilidad a que cuando yo elimino esos conceptos, entonces no tendré problema para la culpa. No sentiré culpa por lo que hago. Pero la realidad ha demostrado que no importa que se legalicen ni que la sociedad trate de menospreciar el peso que tiene en nuestro ser interior las cosas que están mal hechas, que son contrarias a la norma de Dios que conocemos como pecado, siempre terminamos sintiendo culpa porque Dios nos diseñó de esa manera. Pero a pesar de todo eso hay una batalla que también se ha presentado en estos términos en el área jurídica, y cuando consultaba un poquito de esto, encontré el dato sobre la gran trascendencia en torno a las teorías de criminalidad de los planteamientos de Cesare Lombroso, quien existió entre el año 1835 y 1909, el cual elaboró numerosos postulados acerca de la relación entre los rasgos antropológicos de las personas y la delincuencia. Las teorías de Lombroso
planteaban que por aspectos fisiológicos de la persona se podía constatar cierta existencia o predisposición de violencia por parte de los seres humanos. Este señor se basaba en que determinados rasgos físicos como una mandíbula prominente o asimetrías craneales o incluso la forma de la oreja predisponían a la gente para ser criminal. Es decir, que si tú tenías la quija grande o si tú tenías las orejas de tal manera, ya tú tenías una tendencia criminalística. Y ustedes se ríen hoy, pero hubo un momento en la historia donde esas teorías, las llamadas teorías lombrosianas, tuvieron un gran peso en los ambientes jurídicos de la época y se lo tomaban en cuenta. Hoy quizás no están las teorías de Lombrosio, pero están las teorías de Sigmund Freud o basadas en los principios de Sigmund Freud. Y tienen problemas tan serios como las de Lombrosio. Usted ha visto probablemente que hay gente que ha cometido actos criminales y vandálicos y luego un buen abogado va a una corte y establece que esa persona hizo lo que hizo porque desde chiquito lo maltrataron, abusaron y lo hicieron sentir menospreciado y que eso acumuló un nivel de ira en él que terminó poniéndola de manifiesto con ese acto delincuencial o criminal, pero que en el fondo él es una persona buena y que no es culpable, sino que culpables fueron sus padres, culpable fue la sociedad, culpable fue el sistema. Al final nadie es culpable porque todo el mundo es víctima de alguna circunstancia. Eso es lo que está dominando hoy. El capítulo 18 del libro de Ezequiel presenta uno de los tratados de teología doctrinal más profundo sobre la responsabilidad individual o culpa que tienen los seres humanos por los pecados. Aquí el profeta o Dios trata con el profeta para traer revelación a un pueblo que está en confusión y que ignora su responsabilidad frente a los hechos que ha cometido y cómo Dios valora esos hechos, esas cosas que han hecho, esa conducta que han tenido. Y yo tengo la fe que en esta oportunidad toda persona que me escuche, independientemente de cómo se sienta o las teorías religiosas que haya escuchado, reciba la palabra orientadora y entienda su responsabilidad personal delante de Dios. Al final es mi oración que todo aquel que está en rebelión contra Dios sienta la confrontación para salvación y, si es posible, para restauración espiritual. Debo hablar un poquito del contexto histórico en que surge todo esto para poder entender el mensaje de Dios. Muchas veces leemos la Biblia y yo he notado que hay hermanos que leen la Biblia pensando que todo lo que leen de la Biblia está pasando en el siglo XXI. Y si no conocemos muchas veces el contexto histórico, no podemos entender por qué Dios habla de la manera que lo hace. Y tiene relevancia para nosotros a pesar de que ha pasado tanto tiempo atrás, pero tenemos que entenderlo a la luz del momento en que fue ministrado. La historia y las condiciones en que el profeta Ezequiel le tocó ministrar ocurre 590 años antes de Cristo. Y es cuando él desarrolla un ministerio profético fundamentalmente para los expatriados judíos, aunque comenzó antes de que Babilonia se los llevara
en condición de esclavos y expatriados. Los judíos terminaron en Babilonia como consecuencia de la invasión de Nabucodonosor a su tierra. Entre toda la gente que se llevaron al profeta Ezequiel. Y Ezequiel, al mismo tiempo que Jeremías, desarrolló un ministerio profético. Los otros, entre los que quedaron en Israel y Judá, y Ezequiel, en quienes fueron llevados esclavos a Babilonia. Dios le revela al profeta Ezequiel por medio de visiones las razones de su juicio contra su pueblo y las dificultades que estarían enfrentando por causa de su pecado. Dios nunca actúa inconscientemente o caprichosamente. Dios nunca deja que las cosas pasen porque pasen o porque no tomó en cuenta algo. Cuando Dios permite un juicio, hay una razón que lo explica. Hay unos esfuerzos que Dios ha hecho previamente para evitar la catástrofe. El problema es que nosotros nos hacemos de oídos sordos y no prestamos atención a los alertas de Dios, a los avisos de Dios para nuestras vidas. Dios le reveló por medio de visiones a Ezequiel la razón del juicio. ¿Por qué se lo llevó Babilonia? ¿Por qué vino la calamidad? ¿Por qué estaban en condición prácticamente de esclavitud y todas las dificultades? Porque Babilonia no se lo llevó para su ciudad. Babilonia no le construyó apartamento. Lo pusieron a las afueras de la ciudad sin ningún tipo de condición, vigilados y controlados, sin derechos. Imagínense lo que llegar millares de personas a un terreno vacío con animales, con hijos, con gente mayor, a hacer una vida. Los que tenemos unos añitos hemos visto cómo le ha ido a la gente que son damnificados y tienen que irse a barrancones y a lugares improvisados. ¿Cuántas dificultades pasan? Algo peor que eso fue lo que le pasó al pueblo judío cuando fue llevado a Babilonia. Yo me imagino el lamento que tenían, la frustración que tenían. Y como lo advirtió Dios a través de Jeremías, no fue por 2 días ni 3 días, fue por unos 70 años el castigo. El castigo tenía un tiempo definido. Óyeme, un castigo de un día es doloroso, pero pasa rápido. Un castigo de 1 año es largo, pero pasa rápido. Pero un castigo de 70 años, eso no pasa rápido. 70 son 70. Quiero concentrar nuestra atención en la palabra de orientación que Dios le da al pueblo que estaba cautivo en Babilonia sobre una filosofía popular que se había convertido en un muro que los separaba de la relación con Dios. ¿Cuál era esa filosofía popular? Ahí lo describe el texto bíblico. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿por qué usan ustedes este refrán acerca de la tierra de Israel? Los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos sufren la dentera. Dios a través del profeta le está amonestando por qué habían creído eso, por qué estaban asimilando eso. Y usted dirá: pastor, ¿y qué quería decir eso? ¿Por qué Dios se molesta que ellos hayan absorbido esa filosofía? Porque eso decía por lo menos 3 cosas. Número 1, lo que estamos pasando es injusto porque el pecado lo cometieron nuestros padres y llegaron a considerarse éticamente mejores que sus antepasados. ¿Por qué ellos
hacían referencia a este refrán porque ellos decían, pero esta maldad que estamos sufriendo es por el pecado de los adultos que lo cometieron allá en nuestra tierra, pero ya Dios debió hacer algo para evitar que estemos sufriendo todavía. Porque somos muy proclives a desobedecer a Dios, pero sí nos molestamos cuando Dios nos corrige, cuando Dios nos procesa. A veces nos pasamos años de traviesos haciendo cosas malas y el día que el juicio de Dios nos alcanza, nos rebelamos porque fue muy duro. Porque Dios actuó y no nos dio un chance. Eso revelaba que por lo menos ellos consideraban que era injusto que por el pecado que cometieron sus padres, ellos estuvieran sufriendo y llegaron a considerarse mejores que sus antepasados. Número 2, asumir este refrán significaba también que para ellos no había nada que pudieran cambiar de su situación. Por tanto, habían asumido una actitud fatalista y de resignación ante las reglas inmutables de Dios al castigarlo. Como ya Dios nos soltó en banda, vamos a pecar de a duro ahora. Así hace mucha gente hoy. Hasta que nos muramos, como quiera somos unos malditos. Dios nos soltó, asumiendo una actitud fatalista, que es en el fondo una actitud rebelde. Porque lo que estamos diciendo es, tú me castigaste, pues entonces yo me voy a poner más malo. Los que han tenido hijos saben cómo son los niños. Hay niños de voluntad firme que cuando tú los castigas, lo que ellos hacen es que se ponen más guapos. Usted ha visto a los niños de que cuando le dan una pela no quieren llorar. Y tú le das, no lloro. Y a veces se le están saliendo las lágrimas. Pero en el fondo es rebeldía. Porque están diciendo, aunque me castigue, no voy a doblegarme, no voy a llorar. Así estaba el pueblo judío, así estaban los israelitas, asumiendo una actitud fatalista, una resignación ante la cosecha de su siembra, que no era más que una rebeldía ante Dios. En tercer lugar, esta filosofía popular, los padres se comieron las uvas y los hijos tienen la dentera. En el fondo estaban diciendo, Dios no tiene ningún plan para nosotros. A fin de cuentas, Dios no es un Dios de amor, Dios no es un Dios de misericordia, Dios es un Dios injusto. Hermanos y amigos que me escuchan, esas ideas estaban en la mente y el corazón de los judíos cautivos en Babilonia. Y todo eso lo usaba el enemigo para sembrar el desánimo y la desesperanza. Hay que tener cuidado con eso. Hay que tener mucho cuidado. Y cuando yo meditaba en esto, el Espíritu Santo ministró a mi espíritu algo que quiero que tú le prestes mucha atención. Debemos tener cuidado y prestar atención a las filosofías mundanas que hemos asumido como verdades sobre las cuales tomamos decisiones. Eso fue lo que pasó con el pueblo de Dios ahí. Filosofías mundanas que asumimos como verdades y sobre eso tomamos decisiones. Esas corrientes de pensamiento no tienen base en la palabra de Dios. Esas corrientes de pensamiento no revelan el carácter de Dios. Dios no actúa de la manera que esas filosofías dicen y mucho menos revelan la voluntad de Dios para nosotros.
Y le voy a poner un ejemplo. Yo una vez dije que iba a predicar una serie de mensajes sobre filosofías que hemos asumido aún siendo cristianos, que nos llevan a pecar, que están contrarias a Dios, que están contrarias al Evangelio, pero muchos creyentes la ponen en práctica y creen que no están pecando. Porque la sociedad las promueve. La sociedad las establece como buena y válida. Y a fin de cuentas nosotros creemos que porque la sociedad lo aceptó, nosotros podemos valorar eso de esa misma manera, aún siendo cristianos, y que eso no va a chocar con Dios. Y eso es un error. Y hay que tener mucho cuidado con eso. Le voy a poner una que es muy popular hoy, una filosofía popular que va contraria a la voluntad de Dios. Yo no necesito firmar un papel para casarme y levantar una relación con la persona que amo. Es más, si uno se casa, se va el amor. ¿Usted ha oído gente con eso? Pero hay gente dentro de la iglesia con ese pensamiento. Hay gente dentro de la iglesia con ese tipo de pensamiento. Vienen del mundo, pero tienen eso en la cabeza y actúan en función de eso. Le menciono otro. La virginidad, la vida casta y la espera para tener sexo son mitos, tabúes religiosos que no deben decidir cómo actuar en mi vida. Y los jóvenes saben mucho de lo que yo les estoy diciendo porque ese es su tema de todos los días. Otra, Dios no quiere que yo sea infeliz, por lo tanto tengo que divorciarme aunque sea un error. Dios no quiere que yo siga con este sufrimiento. Así me dijo alguien no hace mucho tiempo. Dios no quiere que yo sea infeliz y yo tengo que dejar este matrimonio. Digo, ¿y qué te hizo tu marido? No, pero ya no me llena. Chequea el pinche. Porque quizás tiene un pinche. Le digo otra. Dios tiene que estar de acuerdo con mi felicidad. Si yo voy a ser feliz, no importa que esa sea la pareja de otra persona, pero yo tengo que ser feliz. Ustedes saben que no me estoy inventando nada extraterrestre. Eso está en la boca de todo el mundo hoy en día. Las oportunidades son calvas. Y hay que agarrarla por los cabellos. Es decir, que si hay una oportunidad, aunque sea de robar, tú robas, porque son calvas y hay que agarrarla. Y me podría pasar todo el tiempo citándole cosas que parecen descabelladas, pero que en la práctica la gente lo toma como filosofía de vida y sobre eso toma decisiones. Independientemente de lo que Dios piense de lo que ellos están haciendo. ¿Cuál fue la respuesta de Dios? Fue muy clara la respuesta de Dios. Y yo lo grafico con estas dos ideas. Número uno, el fatalismo moral y espiritual era para Dios un insulto y al mismo tiempo era una trampa para el pueblo judío. La idea de que Dios pudiera traer desastre sobre el inocente era una afrenta para la justicia divina. Y la idea de que nada podría hacerse para cambiar una situación de calamidad por causa del pecado se convirtió en una excusa para los israelitas del tiempo de Ezequiel para mantenerse insensibles a las advertencias y exhortaciones de Dios. Mire cómo Dios le responde: vivo yo que nunca más habréis de pronunciar este refrán en Israel. Dice el Señor Jehová. Dios le está diciendo: déjenme el cansito de que
Las uvas se la comieron los padres y los hijos se les pegó la dentera. Yo sé lo que ustedes están pensando. Aleluya. Yo sé que me están tirando una puya. Yo sé que me están tirando una indirecta. Me quieren echar la culpa a mí de su error. Quieren justificar una conducta errada. Y quieren hacerme a mí el responsable. Yo sé lo que ustedes están diciendo. Y en el verso 4 le dice, las almas, todas las almas son mías. El alma del Padre como el alma del Hijo son mías. Y el tema es que el alma que peca, la persona que peca, a esa le tocará el juicio y va a morir. Tremendo eso. Tremendo eso. Dios claramente le indica que no hay injusticia en él. Porque para él es valiosa el alma del Padre como el alma del Hijo, porque ambos son creación suya. A Dios le duele lo que te pasa. A Dios le duele cuando las naciones caen en crisis, cuando las familias caen en crisis, cuando los individuos caen en crisis. A Dios le duele. Dios no quiere la muerte del impío. Se lo dijo Ezequiel y se lo dijo a través de otros profetas a su pueblo en diferentes ocasiones. Dios no quiere el sufrimiento de la gente. El problema es que la gente quiere hacer lo que le da la gana y después no quiere pagar la factura. Si cogiste fiado, hay que pagar. Pero los burós de crédito tienen listados interminables de gente que cogió fiado y no quiso pagar. Porque querían el bien, querían el dinero, pero luego no querían asumir la responsabilidad o no tomaron medidas para poder cumplir con el compromiso que estaban asumiendo. Hermanos y amigos, Dios no castiga a los hijos por los pecados de los padres, a no ser que sigan las pisadas de sus padres y llenen así la medida de su iniquidad. Eso lo dijo el Señor en 23:32 de Mateo. Hay justicia y de la buena en Dios. Dios le dice, desde la perspectiva divina solo hay una responsabilidad individual. Para mí, tú no tienes que pagar por el pecado de otro. En segundo lugar, el destino del ser humano no está determinado por las condiciones en que crece. Y aquí es un punto muy interesante con el que tenemos que luchar hoy en día. Para Dios el destino del ser humano no lo determina las condiciones en que crece, sino que Dios en su sabiduría nos ha dado la capacidad de superar nuestras limitaciones y cambiar nuestro rumbo con decisiones sabias que ignoren los errores de nuestros padres y tomen en cuenta la voluntad de Dios. Por eso Dios le dice, si un hombre es justo y practica el derecho y la justicia, camina según mis estatutos y guarda mi decreto para actuar de acuerdo con la verdad, es justo. Este vivirá, dice el Señor. El alma que peca, esa morirá. El hijo no cargará con el pecado del padre, ni el padre cargará con el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él y la injusticia del impío será sobre él. Dios le está diciendo, no me mezclen la maicena con la magnesia. Porque vivimos en un mundo que vive, siempre ha sido así el ser humano, haciendo lío. Me encanta citar el ejemplo de Adán. Yo no sé cuánto han leído detenidamente esos primeros capítulos del Génesis, pero son interesantísimos. Y vio Dios que no era bueno que el hombre estaba solo. Y le hizo la mujer. ¿Y cuál fue la reacción de el siervo, el llanero solitario Adán? Cuando vio la mujer que Dios le hizo. Varona.
No protestó, no se enojó, no reclamó, no dijo nada negativo. Nada más se gozó con la bendición. Ay, pero cuando pecó, y el Señor le dice: Adán, ¿dónde tú estás? Adán le dice: me escondí, Señor. Y el Señor le dice: ¿por qué te escondiste, varón? Porque tú nunca te escondes. La mujer que tú me diste, esa sierva, me sacó de comunión, Señor, y metí la pata. En el fondo, ¿qué era lo que estaba diciendo? En el fondo estaba diciendo: si tú me dejas solo, hubiera caminado derecho. Ajá. Pero tú no protestaste cuando te dieron la bendición. Pero ahora quería buscar un chivo expiatorio para justificar que no hiciste lo que debías hacer. Desde el principio estamos en eso. Lo que dice Ezequiel es que si bien los hijos pueden sufrir por los pecados de sus padres en el orden natural de causa y efecto, Dios mismo no castigará a un hijo por los pecados de su padre, ni considerará justo a un hijo injusto porque su padre haya sido justo. Y esto deben entenderlo los cristianos. Yo veo muchos hermanos creyendo que porque ellos son muy buenos, sus hijos se tienen que salvar aunque ellos sean uno diablito en la práctica. No, yo tengo que interceder por ellos. Yo tengo que orar. Pero tengo que decirle a mis hijos: conviértanse. Ah, mamá está orando por mí. Mamá está orando, pero conviértete tú. Porque esto es individual. Y tenemos que estar ahí constantemente. Tú tienes que buscar tu salvación. Tú tienes que arreglar tus cuentas con Dios. Yo voy a orar por ti. Y probablemente por mi intercesión Dios extienda su misericordia. Pero tienes que resolver tu problema con Dios. Quiero concluir con dos ideas finales. Desde el principio, el ser humano ha hecho lo posible por traspasar su responsabilidad a otros. Conozco muchas personas así, que dicen: yo soy pobre porque no me dieron oportunidad. Otros dicen: yo no estudié porque no tuve quien me pagara los estudios. Otros dicen: vivo de esta manera porque el gobierno no ha sido bueno. Aquí todos han sido ladrones. Estoy en esta condición, mis hijos son delincuentes, yo soy delincuente porque no tuve oportunidades. Pero cuando tú analizas su vida, sus decisiones y todo lo que ha pasado alrededor de ellos, te das cuenta que hay un problema medular, hay un problema de base. Siempre se escudaron en lo que el otro debió ser o hacer y nunca asumieron la responsabilidad de sus actos. Yo conozco mucha gente que ha nacido en la extrema pobreza y hoy están bendecidos y pico. Yo conozco gente que su papá y su mamá no saben leer y hoy ellos son doctores, eminencias intelectuales porque se esforzaron y hasta con el periódico que cogían de la basura aprendieron a leer y escribir porque querían avanzar en la vida. Muchos de los que me están escuchando quizás, si se hubieran llevado de echarle la culpa a otro de su situación, hoy no fueran lo que son, no tuvieran los medios que tienen hoy. Dios no lo hubiera bendecido como hoy son bendecidos, porque se hubieran quedado rezagados. La palabra
de Dios en boca del profeta Ezequiel es clara y específica y va directa con el tema del pecado. El alma que pecare, esa morirá. Dios no le pedirá cuenta a otro por ti, te pedirá cuentas a ti. Y pasarle la cuenta a otro no te va a exonerar. El alma que peque, dice el verso 20, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo recaerá sobre él, y la impiedad del impío recaerá sobre él. Verso 30. Por tanto, casa de Israel, yo los voy a juzgar a cada uno según sus caminos, dice Jehová el Señor. Conviértanse y apártense de todas sus transgresiones, y no será la iniquidad causa de su ruina. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón y un espíritu nuevos. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Porque yo no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis. Aleluya. Lo que el Señor le está diciendo: resuelve tu problema conmigo. Deja de lamentarte. Deja de llorarte. Deja de autojustificarte. Deja de estar teniendo pena de ti. Comienza a tomar decisiones. Comienza a enderezar el rumbo de tu vida. Ay, yo soy un borrachón porque mi papá siempre bebía. Y ya tú sabes, me pusieron a beber desde chiquito y ya yo no puedo vivir sin el romo. Ajá. Levántate en el nombre de Jesús. El Señor te dice: conviértete. Resuelve tu pecado conmigo. Y yo enviaré mi Espíritu Santo, que te quitará el vicio que te esclaviza. Yo enviaré mi Espíritu Santo, que romperá las cadenas que te atan. Yo no quiero que tú te mueras. Yo no quiero que el diablo te lleve. Yo he venido para libertar a los cautivos. Eso es lo que Dios está diciendo. No, porque si yo hubiera nacido como usted en un hogar cristiano, yo fuera otra cosa. Sí, pero Cristo vino a salvar a los que nacieron en hogar cristiano, y en los que nacieron en hogares malditos, aunque sea de brujo, aunque sea de hechicero, aunque sea de ladrones. Cristo vino a libertar a los cautivos, a todo el pecador. La justicia divina es más drástica cuando declara: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Por tanto, todo el mundo tiene que arrepentirse. Todo el mundo tiene que resolver su problema conmigo, dice el Señor. Puedes haber nacido en el peor sector de la ciudad, pero eso no tiene que determinar tu futuro. Puedes haberte criado en la pobreza extrema, pero eso no tiene que definir el todo de tu vida. Yo he venido a hablarle a gente que se va a incomodar frente a las mentiras que el diablo ha establecido como filosofías de vida en este mundo. No, tú siempre vas a ser una sinvergüenza porque tu mamá fue una sinvergüenza. Mentira tuyo. No, tú siempre vas a ser un ladrón porque tu papá robó. Mentira tuyo. No, tú siempre vas a ser depresivo porque en tu casa todo el mundo tiene depresión. Mentira tuyo, diablo. No, tú siempre vas a servirle a los demonios porque en tu casa hay un pacto desde tu abuela sirviéndole a la metresa tal. Tiene que decirle: mentira tuyo, diablo. Yo voy a ser nueva criatura. Cristo me liberta. Cristo llevó mis pecados en la cruz del Calvario. Su sangre fue derramada para limpiar todos mis pecados. He venido a hablarle a gente que se rebela contra las filosofías del diablo. Satanás es padre de mentira, dice la Biblia.
Y su trabajo es envenenar el pensamiento de la gente con ideas fallidas. Por eso cuando veo gente joven, cuando veo gente inteligente creyendo tanta basura que hoy hay, yo digo, nada más tienen que estudiar un poquito de la historia para saber que las naciones que han abrazado la fe en Cristo, la ética de Dios, los principios del Evangelio, son las naciones que han progresado, son las naciones que han tenido éxito en la vida. No hay que ser un científico para descubrir eso. No hay que ser un científico para ver que la gente que sube haciendo trampa, que la gente que progresa robando y haciendo las cosas malas, terminará mal. Todo el que se mete al narcotráfico, dicen las estadísticas, que más del 90% antes de los 40 años termina o muerto o en la cárcel con una sentencia de por vida. Pero la gente vive confundida. Y las nuevas generaciones, yo quiero ser como fulano, aunque él es un narcotraficante, pero tiene cuarto. Pero tengo que decirte la verdad. Dios te va a pasar factura. Y Él puede estar riéndose ahora. Pero el alma que pecare. El salmista Asaf se confundió en un momento de su vida cuando dijo: me deslicé cuando vi la prosperidad de los impíos. Y déjeme decirle, a mí me ha pasado. Hubo un momento en mi vida que yo decía, pero el único que no puede comprar un carro nuevo soy yo. Yo tenía un troncomóvil, un Datsun 120i. Hay que tener más de 40 años para saber de ese carro. Y el piso, yo le ponía cartones y periódicos para poner la alfombra arriba. Y cuando montaba a alguien nuevo, yo le advertía, no pise duro por ahí porque... Ay, hermano. Y uno se atribula porque uno cree que al único que Dios no bendice es a uno. Pero el Señor, yo me estoy portando bien. Mira, Señor, yo soy cristiano de verdad. Yo ando derecho. Y me va mal, Señor, mire estos diablos. Yo recuerdo que en esos tiempos de mi desesperación habían salido unos carritos muy bonitos, los Suzuki Forza. Yo decía, ¿por qué, Señor? ¿Por qué tú no me bendices con un Suzuki Forza? ¿Por qué? Yo soy tu siervo. Y me encantan las palabras de Asaf. Hasta que entrando en los atrios de Jehová, pude comprender el destino de los impíos. Aleluya, aleluya. Porque esta avalancha de confusión nos nubla los pensamientos, nos confunde. Y tú te pierdes y piensas que vivir recta y piadosamente es una pérdida de tiempo. Hasta que entrando en los atrios, hasta que colocándome en la perspectiva correcta, me di cuenta cómo terminaría la historia de los malos. Porque el alma que pecare, tengo que terminar. Puedes ser el hijo de un drogadicto. Puedes venir de la familia de tecatos, de borrachones, de mujeriegos, de proxeneta. Puedes tener un origen en una familia llena de violencia, de prostitución, de irresponsabilidad.
pero no estás condenado de por vida a vivir en el pecado. Porque Dios tiene sus ojos puestos en ti también. Y si tú decides agradar a Dios, Dios se va a complacer en tu vida y mostrará su gloria y su poder también en ti. Las almas son mías, dice el Señor. No me acusen de injusticia, las almas son mías. No se desesperen porque yo voy siguiendo un calendario que ustedes no entienden. Las almas son mías. No podemos culpar a Dios de cosas y procesos que está viviendo la gente. Una de las cosas que yo más he aprendido, sobre todo en mis años ya de madurez, es que no podemos pretender entender en el momento el porqué de todas las cosas que están ocurriendo con la gente y en el mundo. Hay que aprender a esperar en el Señor. Hay cosas que yo no le entiendo. En el momento que están ocurriendo no las entiendo. Ahora yo estoy claro de algo. Dios es justo. Dios es justo. Dios tiene el control. Dios tiene el control. ¿Y qué debo yo hacer? Esperar en Él, porque a su tiempo Él pone cada cosa en su lugar. Aleluya, aleluya, gloria a Dios. Si el impío se aparta de sus pecados y guarda mis estatutos y actúa conforme al derecho y la justicia, dice el Señor, de cierto vivirá y no morirá. Ninguna de las transgresiones, verso 22 del capítulo 18, ninguna de las transgresiones que cometió le será recordada. Por la justicia que practicó, vivirá. ¿Acaso quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová el Señor. ¿No vivirá si se aparta de sus malos caminos? Claro que sí. El que endereza a tiempo alcanzará misericordia. Y voy a terminar con esto. Lo importante no es cómo comenzamos, sino cómo terminamos. Tenemos que estar claros en eso. Tenemos que estar claros. Hay gente que en la vida de fe comienza y hace muchas cosas positivas y comienza muy bien, pero con el paso de los años decae y termina muy mal. He conocido casos de personas que fueron instrumentos de Dios en un pasado y han terminado muy mal. Porque la victoria no es de los que comienzan solamente. La victoria es de los que concluyen. Me encantan las palabras del apóstol cuando dijo: he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me espera. Aleluya, aleluya. Por lo demás me espera. Nadie se meta conmigo. Mi victoria está sellada. He terminado como Dios quería que yo terminara. ¿Podrá usted decir así? Todo el mundo tiene que asumir su responsabilidad individual con respecto a su pecado. Amigo, amiga, tú tendrás que darle cuenta a Dios por tu pecado. Hermano, hermana, tú tendrás que dar cuenta a Dios por tu pecado. Nadie se escude en otro, nadie se recueste de otro. Nadie espere que otro va a asumir o va a ser su redentor. El único redentor es Jesucristo. El único salvador es Jesucristo. El único ayudador es Jesucristo. El único fiador es Jesucristo. El único que puede poner o cambiar el expediente tuyo por el de Él es Jesucristo. Por tanto, tienes que buscar la ayuda de Cristo. Tienes que pedirle a Cristo que te ayude.
Porque si no lo haces, tendrás que asumir la sentencia que estableció el Señor. El alma que pecare, esa morirá. Pero si el impío se arrepiente, alcanzará salvación. Ojalá no se te haga tarde. Arrepiéntete mientras puede. Que Dios te bendiga. Hemos presentado